La ciudad de Londres mantiene intacto su brumoso encanto, pero también ofrece una cara soleada y verde, no tan conocida. No pretendas, eso sí, abarcar todas sus maravillas en un solo fin de semana. Mejor déjate llevar por estas rutas alternativas sobre dos ruedas que te proponemos, con un pequeño aperitivo clásico para el primer día. Siempre es buena idea alojarse en el West End, donde tendrás a mano puntos de interés inagotable, como el Museo Británico, la Abadía de Westminster o el Museo Victoria and Albert, uno de nuestros preferidos. Reservamos habitación en el Nomad London, una de las aperturas más esperadas. Su histórico edificio del siglo XIX ha sido transformado respetando su historia y ubicación en Covent Garden, y explora la conexión artística y cultural entre Londres y Nueva York. A solo 5 minutos del hotel tienes un lugar perfecto para tomarte la consabida pinta y cenar un pastel de carne y riñones en uno de los restaurantes más antiguos del mundo, que abrió sus puertas en 1798. El Rules, donde han cenado Charles Chaplin, Laurence Olivier y Charles Dickens. Si no estás muy cansado, puedes terminar la noche tomando un cóctel en alguna de las preciosas azoteas de la ciudad, como Sushi Samba, ubicada en los pisos 38 y 39 de Heron Tower, que ofrece unas vistas incomparables de la ciudad. Un buen plan de sábado para descubrir los alrededores de Londres puede ser recorrer las orillas del Támesis. Alquilar bicis aquí es sencillo y puedes subirlas fácilmente al tren que te llevará desde Vauxhall hasta Shepperton. Shepperton es el pintoresco pueblo donde se encuentran los famosos estudios de cine en los que tantas películas se han rodado, Alien, por ejemplo, y por donde siguen pasando multitud de actores famosos. Puedes comenzar la ruta desde Weybridge y pasar por East Molesey, uno de los campos de cricket más antiguos del mundo, o llegar en transbordador hasta Marble Hill House and Park, una villa del siglo XVII que George III mandó construir para una de sus amantes. Para comer te aconsejamos recalar en un pub tradicional como The Thames Court, que tiene una agradable terraza a orillas del río. Y después, si te quedan fuerzas, puedes practicar paddleboarding o alquilar una barca de remo para ver la puesta de sol en Richmond. Rematarás una jornada perfecta cenando en Gaucho Richmond, una de las terrazas para cenar más codiciadas de Londres, con vistas al puente Richmond y Petersham Meadows, donde sirven excelentes bistecs argentinos y marisco local. Empezamos la última jornada con un clásico desayuno inglés en uno de los lugares de moda de King's Cross, Caravan. Tras visitar la zona comercial de Coldrops Yard, si seguimos con ganas de bici, podemos continuar sobre ruedas por los canales hacia la zona de Hackney y Shoreditch. El mercado de flores de Columbia Road, que solo abre ese día de la semana, es otro enclave perfecto que te revelará un Londres muy diferente. Desde allí, puedes pedalear hasta la zona de London Fields. Cerca de allí te esperan dos espectaculares parques, el Victoria y el Queen Elizabeth Olympic. Junto a este último se encuentra una zona también muy trendy, Stratford, a la que puedes acceder también por los canales y donde podrás alquilar una canoa. Y toca despedirse ya de la capital británica, pero lo hacemos con la certeza de que pronto volveremos a recorrer sus barrios en constante transformación.